nombre en clave. Omega Red. Dreykov dio un sorbo a su té, el calor no ayudaba a ahuyentar el frío omnipresente de los montes Urales. Estaba ante la enorme pared de cristal de su despacho privado, muy por encima del resto del centro de mando subterráneo. Desde allí podía verlo todo. La sala de control, las plantas de entrenamiento, las imágenes de vigilancia que mostraban su red de bases en todo el mundo. Durante décadas, había construido la habitación roja en algo intocable. Un imperio en la sombra que se extendía por gobiernos, economías y campos de batalla. Asesinos, informantes y agentes, todos los hilos entretejidos en el tejido del poder mundial. Ninguna guerra ocurría sin que él lo supiera. Ningún país se movía sin que alguien le susurrara al oído. Sonrió para sus adentros. Creyeron que podrían acabar con él antes. Se equivocaron. Una suave campanada resonó en la sala. Dreykov giró ligeramente la cabeza cuando el coronel Vasily Ivanov, su jefe de seguridad, se dirigió hacia él. Informe. Comprobaciones de rutina, señor, respondió Ivanov, en posición de firmes. La vigilancia es estable, todas las comunicaciones funcionan con normalidad. Nuestros activos en Washington y Pekín confirman que no hay investigaciones externas sobre nuestras operaciones. Dreykov asintió. Bien. ¿Y las viudas? 14 activas sobre el terreno, 32 en rotación aquí en la instalación principal. Todos los protocolos permanecen intactos. Perfecto. Dreykov tomó otro sorbo lento, exhalando por la nariz. Nada podía tocarles. Entonces todo se derrumbó. Empezó con un parpadeo. Una de las señales de vigilancia falló, solo un segundo. Apenas perceptible. Luego otra. Luego todas. La pantalla principal del centro de control tartamudeó antes de estabilizarse. Los oficiales de abajo intercambiaron miradas inquietas, con los dedos volando sobre los teclados mientras intentaban realizar diagnósticos. Dreykov apretó con fuerza su vaso. ¿Qué está pasando? Señor, dijo un oficial con voz confusa. Estamos detectando, el mapa principal de la red operativa de la habitación roja se volvió negro. Toda ella. Todas las instalaciones. Cada servidor. Cada relé de comunicaciones. Desaparecieron. La sangre de Dreykov se convirtió en hielo. La sala de control estalló en caos. Los oficiales se gritaban unos a otros, buscando respuestas. Los mensajes de error inundaban las pantallas. Todos los intentos de restablecer el contacto fracasaron. No, 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 no. Uno de los técnicos superiores golpeó el escritorio con los puños. No es solo un apagón de comunicaciones. Los sistemas, toda nuestra red, ya no está. ¿Qué quiere decir con ya no está? Ladró Ivanov, dando un paso adelante. Quiero decir que ha sido borrada. Borrado. Todos los sistemas, todas las copias de seguridad, todos los servidores externos. Los dedos de Dreykov se crisparon. Se obligó a permanecer inmóvil, a mantener el rostro inexpresivo. Era imposible. Aunque alguien hubiera atacado una base, habría recibido avisos, llamadas de socorro, mensajes cifrados, lo que fuera. En cambio, no habían recibido nada. Porque alguien se había asegurado de ello. Entonces llegó la primera alerta de seguridad. Base Siberia, offline. A Dreykov se le secó la garganta. Otra alerta. Base de Nueva York, offline. Luego otra. Moscú, offline. El Cairo, offline. Hong Kong, offline. Las alertas se acumulaban, una tras otra, cayendo en cascada por la pantalla como una avalancha digital. Cada centro. Cada subbase. Cada refugio. Todos desaparecidos. Era como si hasta la última pieza de la habitación roja se hubiera borrado al mismo tiempo. A Dreykov se le resbaló la taza de té de los dedos, haciéndose añicos contra el suelo. ¿Quién ha hecho esto? Susurró, con voz apenas audible por encima del pánico que reinaba en la sala de control. Nadie respondió. Se dio cuenta de ello como si tuviera un peso de plomo en el estómago. Quienquiera que hubiera hecho esto no les estaba atacando simplemente. Lo habían planeado durante mucho tiempo. Se habían infiltrado en sus sistemas tan profundamente que habían estado alimentando informes falsos, creando un bucle para que todo pareciera normal, hasta ahora. Hasta el momento en que decidieron acabar con todo. Dreykov se volvió bruscamente hacia Ivanov. Activa el bloqueo total. Quiero a todas las viudas en alerta. Si pudieron derribarlo todo sin que lo supiéramos, es posible que ya estén aquí. Si hay una sola brecha, quiero saberlo. Sonó una nueva alarma, aguda y ensordecedora. No un ciberataque. Una brecha física. Las manos de Dreykov se cerraron en puños. ¿Dónde? Un aterrorizado oficial se apartó de su consola.
Señor, viene de arriba. La primera explosión vino del ala norte. Una explosión controlada, lo suficiente como para derrumbar el túnel que conduce a la armería, cortando el acceso de seguridad a las armas más pesadas. Entonces, las luces parpadearon. Durante un breve instante, todo se sumió en una oscuridad total. Entonces, las luces de emergencia se activaron, bañando la base con un inquietante resplandor rojo. Las sombras se retorcían a lo largo de las paredes. Disparos, explosiones, silencio repentino, algo estaba en la base. Había alguien. Ivanov estaba ladrando órdenes, movilizando a los soldados. Ordenó a las viudas que se movieran. No importaba. Dreykov observaba las imágenes de seguridad. El miedo era algo que nunca había conocido, diablos, él era el miedo, hasta ahora. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Sus hombres estaban muriendo. No en tiroteos. No en batalla. Estaban siendo cazados. El primer equipo de guardias desapareció en los pasillos del norte. Una figura negra se movió a través de la bruma roja, rápida y silenciosa. Los cuerpos caían antes de que pudieran gritar. Otro grupo, esta vez de élites, se apostó en la puerta sur. Levantaron sus rifles y escudriñaron las sombras. Algo se movió en la oscuridad sobre ellos. Sonó un solo disparo. Un hombre se desplomó. Los demás se giraron, pero fueron arrojados violentamente por los aires y sus cuerpos se estrellaron contra las paredes antes de desplomarse en un montón. ¿Quién demonios era? Los dedos de Dreykov se clavaron en el reposabrazos de su silla. Consíganme imágenes. Las cámaras parpadearon, esforzándose por seguir el movimiento. Pero durante una fracción de segundo, un fotograma captó una silueta. No era una viuda. Ni un soldado. No uno de los suyos. La figura llevaba un traje negro. Sin insignias. Sin marcas. Un guantelete metálico brillaba bajo las luces de emergencia, moviéndose a medida que la figura flexionaba los dedos. A su alrededor yacían los cadáveres rotos de sus hombres y viudas inconscientes. Entonces, la persona miró hacia arriba e inclinó la cabeza, justo hacia la cámara. Y les mostró el dedo medio. La señal pasó a estática. El corazón de Dreykov latía con fuerza en su pecho. No era una fuerza de ataque cualquiera. No era Shield ni ninguna otra agencia. Era otra cosa. Alguien más. Un rencor personal. ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Demasiadas preguntas asaltaban su mente, pero ninguna respuesta. Señor. Dreykov se giró mientras Ivanov corría hacia él. El intruso no es letal contra las viudas, pero está ejecutando al resto de nuestras fuerzas. Tenemos informes de combates cuerpo a cuerpo, guardias abatidos antes de que puedan disparar un tiro. La respiración de Dreykov era entrecortada. Su imperio, el trabajo de su vida, estaba siendo desmantelado ante sus ojos. Pero él seguía aquí. Y mientras él viviera, la habitación roja viviría. Enderezó la columna. Active el protocolo final. Ivanov dudó. Señor, no está preparado. Si lo sacamos antes del proceso de sincronización, hágalo. Ivanov tragó saliva y se volvió hacia la consola más cercana, introduciendo los comandos necesarios. Dreykov exhaló lentamente. Fuera quien fuese, le habían subestimado. Creían que lo estaban cazando. Pero él llevaba décadas siendo el cazador. Y aún no había terminado. Nivel de contención profunda. El estridente lamento de la alarma resonó por los fríos pasillos de acero del subnivel más clasificado de la sala roja. Filas de cápsulas criogénicas bordeaban la cámara, cada una llena de experimentos fallidos, armas de guerra desechadas congeladas en el tiempo. Pero al final de la cámara había una cápsula diferente. Más grande. Reforzada. Adornada con pesados candados y símbolos de advertencia en letras cirílicas rojas. Danger. Omega, dentro, sumergido en líquido de éxtasis helado, había un monstruo en ciernes. Arkady Gregorievich Rosovich. Arkady Gregorievich Rosovich era conocido por ser un hombre cruel y violento que sirvió en los Spetsnaz de la URSS a principios de la década de 1960. Sin embargo, sus crímenes acabaron descubriéndose, lo que condujo a su supuesta ejecución. Tras sobrevivir a un disparo mortal en la cabeza gracias a sus recién descubiertas habilidades mutantes, Rosovich fue sometido a un consejo de guerra y obligado a formar parte del proyecto supersoldado de la URSS tras descubrirse el potencial de sus habilidades. Rosovich fue sometido durante años a torturas experimentales y mejoras que no solo volvieron su piel blanca como la tiza, sino que lo transformaron en un cyborg letal que pronto adoptó el nombre de Omega Red.
Hizo cosas mucho peores, pero debido a ciertas normas, no pude escribirlas. Puedes consultar el fandom, el brillo del escáner biométrico de su cápsula palpitaba en amarillo, mostrando una sincronización incompleta. Su última actualización cibernética, una interfaz neural de última generación diseñada para llevar su eficacia en combate más allá de los límites humanos, aún estaba al 72% de integración. En condiciones normales, el proceso tardaría otras 48 horas en completarse. Pero Dreykov no tenía tiempo para la paciencia. Centro de mando Ivanov, ladró Dreykov, con los ojos fijos en las pantallas de vigilancia. Anula los failsafes de contención. Despiértalo. Ivanov vaciló. Sus gruesos dedos se posaron sobre la última tecla de autorización del terminal. Señor, la fusión cibernética no está completa. No tenemos ni idea de cómo de inestable, hágalo. La voz de Dreykov se quebró con cruda desesperación. Ahora. Ivanov maldijo en voz baja y golpeó la consola con el puño. Nivel de contención profunda, cápsula de Omega Red. El fluido de éxtasis se drenó con un rugido ensordecedor, el vapor siseante rodó por el suelo mientras la temperatura de la cámara subía de -200 grados a 35 grados en cuestión de segundos. Las abrazaderas hidráulicas silbaron y se soltaron, y sus cierres de acero se desengancharon uno a uno. En el interior de la cápsula, un par de ojos carmesí ardientes se abrieron de golpe. El escáner biométrico se volvió rojo. Sujeto. Rosovich, Arkady Gregorievich. Nombre en clave. Omega Red. Estado. Despertar, anulación manual forzada. Sincronización cibernética. 72%, Iron Man contra Omega Red. Modo overdrive. El aire estaba cargado de humo y olor a metal quemado. El pasillo que conducía al despacho de Dreykov estaba en un silencio espeluznante, salvo por el zumbido lejano de las luces parpadeantes y el silbido sordo de los cables chisporroteantes. Los cadáveres de los guardias de élite yacían esparcidos por el suelo, con sus armas aún empuñadas por dedos sin vida. Al final del pasillo, una gran escalera ascendía en espiral hasta el centro de mando. Tony avanzó. Sus sistemas ya habían trazado la disposición de la planta superior. Dreykov estaba acorralado. No hay escapatoria, bastardo. Pero cuando se acercaba a las escaleras, su voz parpadeó con una advertencia urgente. Advertencia. Señal de energía desconocida detectada. Alta volatilidad. Se recomienda precaución extrema. Tony se detuvo en seco. La temperatura a su alrededor bajó de repente, y su aliento se empañó dentro del casco. Un profundo y gutural gruñido mecánico retumbó desde las sombras de arriba. Luego, unos pasos metálicos y pesados resonaron en la escalera. Surgió una figura. Una monstruosidad musculosa de 2,5 metros de altura envuelta en pálidas mejoras cibernéticas. Su piel blanca como la tiza estaba recubierta de profundos circuitos venosos que vibraban con energía roja. Su pelo rubio, largo y despeinado, se mecía ligeramente al exhalar, y sus ojos brillaban como los de uno de esos monstruos de Terminator. Dos gruesos zarcillos metálicos segmentados se desplegaron desde su espalda con un ruido repugnante, crispándose como los colmillos de una serpiente. El HUD de Tony lo identificó al instante. Sujeto identificado. Arkady Gregorievich Rosovich. Nombre de código. Omega Rojo. Estado. Activo, extremadamente hostil. Intruso, retumbó Omega Rojo, con una distorsión mecánica en la voz. Dio un paso adelante y el suelo bajo él gimió bajo su peso. Entrecerró los ojos. Tú no eres viuda. No eres soldado. ¿Quién eres? Tony ladeó la cabeza. ¿No te gustaría saberlo, Frostbite? Los zarcillos de Omega Red arremetieron hacia adelante. Tony esquivó, por los pelos. Los látigos de acero se estrellaron contra la pared detrás de él, haciéndola añicos como si fuera de papel. Todo el pasillo tembló mientras llovían escombros desde arriba. Esas cosas golpean como una maldita bola de demolición. Antes de que pudiera contraatacar, Omega Red se abalanzó sobre él. Su velocidad era antinatural para su tamaño, gracias a sus mejoras. Tony apenas tuvo tiempo de levantar los brazos antes de que un enorme puño se estrellara contra su pecho. ¡Bum! Salió disparado hacia atrás, atravesando varias paredes antes de caer al suelo, con los amortiguadores de impacto de su traje luchando por absorber la fuerza. Integridad de la armadura. 89% vale, murmuró Tony, sacudiéndose el golpe. Ha sido un asco. Omega Red avanzó a paso lento y deliberado. Sus zarcillos rasparon el suelo, dejando profundos cortes en el acero. Tu traje, tecnología avanzada. No es del gobierno. No es de Shield. No es de la habitación roja. Sonrió, con los dientes afilados brillando bajo las luces rojas de emergencia.
Lo destrozaré y me mejoraré aún más. Los guanteletes de Tony se movieron. Unos repulsores gemelos cobraron vida, crepitando con energía inestable. Inténtalo, hombre de hojalata. Omega Red se movió. Tony disparó. Un cegador rayo repulsor blanco azulado se lanzó hacia adelante, golpeando el pecho de Omega Red, pero se disipó contra su placa reforzada. El enorme mutante apenas se inmutó antes de que uno de sus zarcillos se abriera hacia adelante, envolviendo la muñeca de Tony. Advertencia. Se ha detectado una oleada de energía extraña. Un enfermizo resplandor rojo atravesó el zarcillo. Los sistemas de Tony gritaron de advertencia. Ese monstruo estaba desviando energía directamente de su reactor arco. Mierda. Tony trató de liberarse, pero Omega Red apretó su agarre. ¿Lo sientes, verdad? Se burló Omega Red, con una voz cargada de sádica diversión. Mis zarcillos de carbonarium absorben vida. Poder. Fuerza. Pronto no serás nada. La visión de Tony parpadeó. Sus niveles de poder estaban cayendo a un ritmo alarmante. Si no se liberaba ahora, no tenía elección. Con un gruñido, Tony desplegó un pulso concentrado de su guantelete. Una onda expansiva salió de su traje, haciendo retroceder a Omega Red. Tony tropezó, sus sistemas luchaban por reiniciarse. Niveles de potencia. 61%. Jesús, me ha drenado casi la mitad de mi maldito jugo en segundos. Omega Red se recuperó al instante, sonriendo como un depredador que acaba de encontrar la presa perfecta. Interesante. Tu poder, no se parece a nada que haya visto. Volvió a extender sus zarcillos. Me lo llevaré todo. Tony apretó los puños. Su traje ya se estaba adaptando, recalibrando los escudos de energía para resistir el efecto carbonarium. Pero no aguantaría para siempre. Tengo que acabar con esto rápido. Activando armas avanzadas, los nanocitos de sus hombros se movieron, formando dos lanzadores de plasma de varios cañones. Tony los levantó. Cómete esto, Blancanieves. Disparó. Dos chorros de plasma de alta energía surcaron el aire, abrasando a Omega Red. El enorme mutante cruzó los brazos, sus mejoras cibernéticas absorbieron la mayor parte del impacto, pero la fuerza le hizo derrapar hacia atrás. Antes de que pudiera contraatacar, Tony le siguió. Se precipitó hacia adelante, encendiendo los propulsores de sus botas y cerrando la brecha en un instante. Su guantelete se transformó en una cuchilla con punta de vibranio y lanzó, cuchillada. Omega Red rugió al abrirse un profundo tajo en el pecho. El fluido cibernético y la sangre se derramaron por el suelo. Pero en lugar de retroceder, sonrió. ¿Sangras?, se burló Tony. Tú también. El puño de Omega Red golpeó las costillas de Tony. El impacto fue devastador. Tony sintió el impacto en todo el cuerpo. Los nanocitos absorbieron y liberaron la energía cinética, para minimizar el daño. De repente, el suelo se derrumbó. Tony cayó, golpeándose contra el nivel inferior. Su voz parpadeó violentamente. Maldición. Los amortiguadores cinéticos realmente necesitan trabajo, se dio cuenta del fallo en su diseño. Los nanocitos encargados de dispersar la energía cinética no funcionaban correctamente y el exceso de energía en su interior provocaba una colisión interna que dañaba su traje. Por lo tanto, los nanocitos encargados de la fijación estaban trabajando horas extras, consumiendo más energía de la que había calculado. Y tengo que optimizar Legión aún más. Bueno, tengo suficientes datos gracias a esta pelea. Daño crítico. Estructura interna comprometida. Integridad de la armadura. 42%. Tony gimió. Sus nanocitos ya estaban trabajando horas extras para reparar los daños, pero Omega Red no le estaba dando ninguna oportunidad. Quería usar el enjambre de nanocitos, pero ya había usado demasiados al curar a las viudas y luchar tanto tiempo. No podía permitirse desperdiciar más. El mutante descendió por el agujero, aterrizando como una máquina de guerra. Levantó a Tony por el cuello, y sus zarcillos se enroscaron alrededor de sus miembros, inmovilizándolo. Eres fuerte, admitió Omega Red, apretando su agarre. Pero no lo bastante. Los zarcillos de carbonarium volvieron a pulsar. El traje de Tony emitió un grito de advertencia. Su visión se nubló. Sus niveles de energía disminuyeron. No puedo soportar más daño. Bueno, tengo suficientes datos. Ahora, es hora de amplificarlo un poco. Niveles de potencia. 15%. Tenía segundos antes de que Omega Red lo dejara seco. Solo quedaba una opción. Un último recurso. Sus dedos se movieron sobre el mando de emergencia. Activando modo sobrepaso. Activado. Los nanocitos del traje de Tony cambiaron violentamente, surgiendo como metal líquido.
El reactor de arco de su pecho palpitó y absorbió 5 veces más energía que antes. Los nanocitos del interior de su cuerpo empezaron a fusionarse con el traje exterior y la energía del reactor se repuso casi al instante. Su idea de crear una fuente de energía secundaria le resultó muy útil ahora. Su traje se transformó. La armadura negra se expandió y su diseño se volvió más afilado y agresivo. Líneas rojas y brillantes se dibujaron en la chapa, palpitantes de energía bruta. Sus guanteletes se expandieron y sus núcleos repulsores ardieron más que nunca. El luz de su casco se ajustó, adaptándose a la nueva oleada de energía. Su fuerza se multiplicó. Su velocidad aumentó. Sus sistemas de armas se recalibraron para una máxima letalidad. Los zarcillos de Omega Red se tensaron. Tony sonrió. Se acabó la diversión, imbécil. Con una enorme onda expansiva, Tony liberó un rayo de energía concentrado de su reactor de arco, haciendo volar a Omega Red en una violenta explosión. El mutante atravesó varias paredes y su cuerpo se incrustó en el acero reforzado. Tony se puso en pie, con el modo overdrive totalmente activado y la energía roja crepitando como un relámpago alrededor de su cuerpo. Flexionó los dedos. Su traje zumbaba como una maldita supernova. Omega Red gruñó y se levantó de entre los escombros, con los ojos ardiendo de furia. Tony sonrió satisfecho. Segundo asalto, hijo de puta. Gruñó Omega Red, con sangre y fluidos cibernéticos goteando de las profundas heridas que Tony le había infligido. Sus zarcillos mecánicos se agitaron con violencia, abriendo zanjas en el suelo de acero mientras se preparaba para atacar de nuevo. Pero Tony se había cansado de jugar. Sus sistemas mejorados con overdrive extraían una cantidad insana de energía de su reactor de arco, pero tenía más que suficiente para hacerlos funcionar. Cada servo, cada repulsor, cada gramo de energía infundida con nanites había sido llevado al límite. Omega Red quería un monstruo. Tony Stark le daría uno. Se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva. ¡Bum! Antes de que Omega Red pudiera reaccionar, el puño de Tony se estrelló contra sus entrañas con la fuerza de una bola de demolición. El impacto dobló al mutante por la mitad, enviando una onda de choque que onduló por todo su cuerpo. ¡Crack! El sonido de la cibernética rompiéndose llenó la habitación. Omega Red tosió, escutiendo una mezcla de sangre y fluido hidráulico. Tony no se detuvo. Agarró la cabeza de Omega Red y le clavó la rodilla en la cara. Una vez. 2 veces. Una tercera vez. ¡Bang! 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 El cartílago reforzado de la nariz de Omega Red se hizo añicos. La sangre corrió por su cara mientras se tambaleaba hacia atrás, aturdido. Pero Tony no había terminado. Extendió la mano, agarró uno de los infames zarcillos de Carbonarium de Omega Red en pleno movimiento y se lo arrancó de un tirón brutal. ¡Ah! ¡Ah! Omega Red aulló de agonía mientras salían chispas del apéndice cortado y todo su cuerpo se convulsionaba. Sus nervios estaban directamente unidos a esos zarcillos, lo que significaba que Tony acababa de provocarle un dolor abrasador e inimaginable. «Duele, ¿verdad?», Tony gruñó. «Bien». Antes de que Omega Red pudiera recuperarse, Tony enroscó el zarcillo desgarrado alrededor de su guantelete, sobrecalentándolo con una ráfaga repulsora concentrada. Luego, sin dudarlo, clavó el metal al rojo vivo directamente en el hombro de Omega Red. ¡Shunk! El mutante gritó cuando el metal fundido lo empaló, clavándolo en la pared reforzada que tenía detrás. El zarcillo que le quedaba se agitó salvajemente, pero Tony ya se estaba moviendo. Agarró el segundo zarcillo y lo arrancó igual que el primero. Omega Red aulló de nuevo, con el cuerpo sacudido violentamente por el intenso dolor. Su orgullo había desaparecido. ¿Te gusta drenar a la gente?, escutió Tony, con una voz mezcla de ira y asco. A ver si te gusta. Levantó el guantelete y activó un potente sifón de energía inverso, apuntando a la cibernética de Omega Red, que estaba fallando. El mutante se convulsionó cuando su propia fuerza vital fue arrancada, su cuerpo sufrió espasmos mientras sus mejoras parpadeaban. Su fuerza desapareció. Su velocidad desapareció. Su invencibilidad desaparecida. Omega Red, el infame terror de la Unión Soviética, el arma definitiva de la habitación roja, yacía ahora desplomado contra la pared, aferrándose a duras penas a la consciencia. Tony se arrodilló, su casco se retrajo para revelar su rostro. Su expresión era fría. Implacable. «Podría matarte», dijo Tony en voz baja, inclinando la cabeza. «Romperte el cuello. Vaporizar tu cuerpo. Dejarte como un montón de cenizas». Omega Red resolló, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. «Pero eso es demasiado fácil», continuó Tony.
No te mereces lo fácil. Se agachó y agarró a Omega Red por su arruinada garganta cibernética. De los implantes dañados salieron chispas. Quiero matarte lenta y dolorosamente, susurró Tony. Pero, por desgracia, no tengo tiempo que perder con un fracasado como tú. Así que tienes que irte. Le arrancó el implante de un tirón y luego estampó su puño en el pecho de Red, aplastando el corazón del mutante, y luego para detener su factor curativo, Tony frió su sistema nervioso e incineró su cuerpo en cenizas después de tomar su muestra de sangre. Iron Maiden contra Iron Man. Tony apenas tuvo tiempo de respirar antes de que sus sensores detectaran otra amenaza. Unas pesadas pisadas resonaron entre los escombros. Una figura alta emergió del humo, caminando hacia él. Por su armadura, pudo ver que la recién llegada era una dama. Llevaba una armadura plateada que le cubría todo el cuerpo y una capucha roja. Su casco tenía una visera oscura que ocultaba su rostro. Pero Tony sabía exactamente quién era. Melina Vostokovna. También conocida como Doncella de Hierro, una de las ejecutoras más peligrosas de la Habitación Roja. Bueno, murmuró Tony, rodeando los hombros. Esto no hace más que mejorar. Melina no respondió. Simplemente levantó el brazo. Un cañón montado en la muñeca encajó en su sitio. Luego disparó. Una ráfaga de plasma rasgó el aire. Tony la esquivó a duras penas, el calor le abrasó el casco. Volvió a disparar, pero Melina era rápida. Giró y esquivó el rayo repulsor con facilidad. Tony aterrizó con las botas golpeando el suelo de acero. No tienes que hacer esto, dijo, manteniendo las palmas levantadas. Ya he ganado. La Habitación Roja está acabada. Detente y podremos acabar con esta pesadilla. Melina no bajó su arma. No lo entiendes, dijo. Su voz era tranquila, pero había algo más. Un indicio de duda. Lo entiendo perfectamente, dijo Tony. ¿Crees que le debes algo a Dreykov? ¿Crees que este lugar, esta pesadilla, es todo lo que tienes? Pero no lo es. No tienes que luchar por un fantasma. Melina dio un paso adelante. ¿Y por qué luchas tú? Tony suspiró. Ahora mismo. La oportunidad de acabar con esto de una vez y liberar a las viudas. Los dedos de Melina se crisparon. Por un momento, Tony pensó que ella realmente escucharía. Entonces ella atacó. Su guantelete se abrió, liberando un grupo de microdrones. Se arremolinaron hacia él, pequeñas máquinas con alas afiladas como cuchillas. Tony levantó un escudo, pero lo cortaron como si fuera papel. Uno de ellos le desgarró el hombro, haciendo saltar chispas. Muy bien, murmuró Tony. Se acabó la charla. Disparó un pulso electromagnético que detuvo a los drones. Luego se lanzó hacia adelante, golpeando a Melina con toda su fuerza. Chocaron contra una pared y cayeron en la habitación contigua. Ella era fuerte. Rápida. Entrenada para esto. Tony apenas bloqueó un golpe antes de que el puño de ella se estrellara contra su pecho, haciéndole derrapar por el suelo. Su voz parpadeó. Su armadura aguantó el golpe, pero él lo sintió. Esto no es una prueba de laboratorio, se dio cuenta. Esto es real. Melina no se detuvo. Ya se estaba moviendo, con su espada centelleando hacia él. Tony la atrapó con su guantelete, girándola hacia un lado. Contraatacó con un rodillazo en las costillas y disparó una ráfaga a quemarropa. Melina voló hacia atrás, pero aterrizó suavemente, con las botas clavadas en el suelo. TSK. Esa maldita armadura, Tony chasqueó la lengua. Eres buena, admitió ella. Sí, bueno, dijo Tony, girando el cuello. Hago lo que puedo. Melina cargó de nuevo. Chocaron, metal contra metal. Con cada golpe saltaban chispas. Los sistemas de Tony seguían funcionando, pero notaba la tensión. Luchar en una batalla real no era lo mismo que ejecutar simulaciones. Su traje tenía debilidades. Solo que no se había dado cuenta hasta ahora. Sus repulsores necesitaban un segundo más para recargarse. Las articulaciones de los hombros se agarrotaban tras fuertes impactos. La propulsión de su bota izquierda no estaba equilibrada debido al sobrecalentamiento. Pequeños defectos. Pero en una pelea como esta, pequeños defectos podrían matarlo. Bueno, siempre hay más espacio para mejoras, pensó. Melina se dio cuenta. Ajustó sus ataques, apuntando a sus puntos débiles. Sus golpes eran precisos y eficaces. Un puñetazo en el costado, donde su armadura era ligeramente más delgada. Un golpe con una cuchilla dirigido a su hombro, donde la reacción de su traje se demoraba medio segundo. Tony apretó los dientes. ¿Eres molesto, lo sabías? Melina no sonrió.
Presionó hacia adelante, obligándole a ponerse a la defensiva. Una patada en la rodilla le hizo tropezar. Otro golpe en las costillas. Su armadura aguantó, pero el impacto le sacudió. Me va a agotar, se dio cuenta Tony. Si no fuera por la promesa a Nat. Y no parece controlada mentalmente como las otras. Ahora, es tan molesto tratar con mujeres. Ella podría ganar su libertad, sin embargo, aquí estamos luchando sin ninguna razón, tenía que acabar con esto. Melina se abalanzó, apuntando a su cuello. Tony giró en el último segundo, agarrando su muñeca. Basta. Gritó. Le golpeó el pecho con el otro puño, liberando una onda expansiva. La fuerza la lanzó por los aires, estrellándose contra el suelo y cayendo al nivel inferior. Tony cayó tras ella. Melina gimió y se levantó. Tenía la armadura agrietada y el visor destrozado. Le goteaba sangre del labio. Lo miró. Por primera vez, Tony vio algo en sus ojos. Duda. Exhaló. Esto no tiene que continuar. Justo entonces, los ojos de Tony se desviaron hacia el pequeño auricular metido en el casco de Melina. Un débil resplandor rojo salía de él. Mierda, murmuró en voz baja. Dreykov seguía manejando los hilos. La expresión de Melina cambió en un instante. La vacilación desapareció y fue sustituida por una intensidad fría y robótica. Su postura se endureció y sus movimientos se volvieron extrañamente mecánicos, como los de una marioneta. Entonces atacó. Más rápido. Más fuerte. Más temeraria. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que sus puños cayeran. Sus golpes ya no eran calculados, eran brutales, implacables y sin ninguna preocupación por la defensa. Su espada golpeaba salvajemente, sus botas acorazadas apuntaban a golpes incapacitantes. Era como si Dreykov hubiera activado algún tipo de anulación, obligándola a entrar en un estado berserker. Maldita sea, Melina. Gruñó Tony, bloqueando un salvaje golpe que le hizo derrapar hacia atrás. Antes te estabas conteniendo, ¿no? Ahora solo intentas partirme por la mitad. Ella no respondió. No dudó. Su rodilla se estrelló contra su estómago, abollando su armadura. Tony jadeó mientras el aire abandonaba sus pulmones. Consiguió apartarse justo cuando una cuchilla casi le arranca la cabeza. Su voz parpadeó con advertencias. Integridad de la armadura. 32% advertencia. Detectado esfuerzo de combate a alta velocidad, actuador del hombro izquierdo dañado. Esto ya no era solo una pelea. Era una carrera contra reloj. Si él no la desactivaba rápido, ella iba a matarlo, o iba a romperse en el proceso. Porque ese era el problema. A Dreykov no le importaba si ella sobrevivía a esta batalla. Era desechable. Un arma más de su arsenal. En este momento, se estaba destrozando solo para matarlo. Y eso enfurecía a Tony. Muy bien, basta de esta mierda, murmuró. Cambió de táctica. En lugar de contraatacar, se concentró en analizar sus movimientos. Las grietas en su armadura. Los temblores en sus brazos por el sobreesfuerzo. Los microsegundos en los que su cuerpo vacilaba, pequeños momentos en los que su verdadero yo luchaba contra el control. Vio su oportunidad. Cuando ella se abalanzó de nuevo, él la esquivó en el último segundo, le agarró la muñeca y giró. Aprovechando su propio impulso, la volteó y la estampó contra el suelo, lo bastante fuerte como para hacer temblar el suelo de acero. Antes de que pudiera recuperarse, le arrancó el auricular del casco. Saltaron chispas cuando el aparato se hizo añicos en sus garras. Una pequeña ráfaga de estática roja crepitó en el aire antes de apagarse. El cuerpo de Melina se sacudió violentamente. Jadeó y sus músculos se convulsionaron como si una descarga eléctrica acabara de atravesar su sistema nervioso. Sus dedos se crisparon y su respiración se agitó. Tony metió rápidamente sus nanocitos en su cuerpo. Hazlo. Ordenó a su IA. Tardó unos segundos en deshacer el lavado de cerebro y eliminar el efecto del suero de su cuerpo. Tony se arrodilló junto a ella, escaneando sus constantes vitales. ¿Melina? Preguntó con cautela. Ella gimió y giró la cabeza hacia un lado. Tenía la voz ronca. ¿Qué ha pasado? Tony soltó un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. Dreykov te secuestró el cerebro, explicó. Acabo de darle el interruptor de apagado. Sus ojos parpadearon con reconocimiento. Luego con algo más. De rabia. Ese cabrón, susurró, levantándose a pesar del dolor. Miró el auricular destrozado en la palma de su mano. Me estaba controlando. Sí. Y supongo que no fue un control suave, Tony señaló las quemaduras en su sien. Casi te fríe el cerebro. Melina apretó los puños.
Todo su cuerpo temblaba, no de debilidad, sino de rabia. Tony exhaló y se levantó. Mira, podemos seguir dándonos puñetazos o puedes ayudarme a terminar esto. Tú decides. No desperdicies esta oportunidad. Melina guardó silencio un momento. Luego asintió. Por fin, sonrió Tony. Por fin, sonrió Tony. Buena elección. Se puso en pie, temblorosa pero firme, y se volvió hacia el nivel superior que conducía al despacho de Dreykov. Sigue ahí arriba. Tony asintió. Sí. Y creo que es hora de que le hagamos una visita. Los dedos de Melina se crisparon. Quiero matarlo. Tony sonrió satisfecho. Ponte en fila. Juntos, caminaron hacia el campo de batalla final. El reinado de Dreykov estaba a punto de terminar. Ratas en una jaula. Las puertas de acero reforzado estaban delante, una última barrera entre Tony, Melina y los artífices de los horrores de la habitación roja. El centro de mando que había más allá era el último refugio de Dreykov, su última fortaleza. Estaba acorralado, y lo sabía. Esta vez sus escáneres funcionaron y pudo localizar a los que estaban dentro de la sala. Gracias al sistema de la habitación roja bajo su control, pudo obtener los datos de los miembros restantes dentro de la habitación, y bueno, estaban todos allí. Tony flexionó los dedos, su traje zumbaba con energía. Llamemos a la puerta. Melina no esperó. Levantó el guantelete y disparó, pero la explosión apenas hizo mella en el grueso metal. Tony sonrió satisfecho. No está mal. Ahora mira esto. Levantó la mano derecha y los nanocitos se transformaron en una antorcha cortante. Un plasma candente se encendió en la punta de sus dedos. Apretó la palma contra la enorme puerta y la arrastró hacia abajo. El metal chilló y brilló con un rojo fundido al licuarse bajo el calor extremo. En cuestión de segundos, el acero se hundió y cayó al suelo como cera derretida. Melina dio un paso atrás, mirando en silencio asombro. Maldita sea. Con un último empujón, Tony atravesó la puerta debilitada. Se derrumbó hacia adentro, revelando el centro de mando más allá. Y los monstruos de dentro. Los titiriteros de la habitación roja, el aire del interior estaba cargado de tensión. Los altos cargos de la sala roja estaban reunidos alrededor de una enorme mesa de conferencias, con expresiones que iban del miedo al frío cálculo. En el otro extremo se encontraba Madame B, la cruel supervisora del programa de adoctrinamiento de la sala roja. A pesar de la destrucción que la rodeaba, su mirada era nítida e inquebrantable. Se limitó a juntar las manos a la espalda y observar. A su izquierda se encontraba Orpan Maker, la especialista de la habitación roja en eliminar pasivos. Una mujer vestida con un traje de combate negro azabache, con el pelo plateado enmarcándole la cara. A diferencia de las demás, su expresión no era de desafío. Parecía resignada, como si hubiera esperado este momento. A su lado, de pie y rígida, estaba Yelena Belova, la hermana de Natasha. Sus ojos verdes no la reconocían y su postura era anormalmente rígida. El look de Tony confirmó lo que ya sospechaba. Asunto. Yelena Belova estado. Lavado cerebral, anulación neuroquímica detectada. Tony apretó la mandíbula. Por supuesto. Cabrón. Y entonces, a la derecha, de pie junto a Dreykov, estaba Vasily Karpov, uno de los arquitectos clave de los regímenes de entrenamiento más brutales de la Sala Roja. Era un hombre grueso y lleno de cicatrices, su uniforme parecía el de un comando, listo para luchar. Los miraba con desprecio, completamente imperturbable. El propio Dreykov estaba en el centro, agarrado al borde de la mesa. Su rostro era una máscara de rabia y desesperación. Su imperio había desaparecido, y él lo sabía. Tony dio un lento paso adelante. Vaya, vaya, vaya. El nido de ratas está lleno esta noche. El labio de Dreykov se curvó. ¿Crees que esto se ha acabado? Siseó. Melina respondió disparando a Vasily Karpov en la cabeza. ¡Bang! El disparo resonó en la cámara. La sangre salpicó la pared y el cuerpo de Karpov cayó al suelo con un fuerte golpe. Madame B apenas parpadeó. Orpan Maker se estremeció, pero no dijo nada. Yelena no reaccionó en absoluto. Tony soltó un silbido bajo. Maldita sea, Melina. Sin avisar. Recargó su pistola. No merecía una. Tony no iba a discutir. Karpov era un monstruo. Las cosas que les había hecho a los aprendices, el indescriptible condicionamiento para soportar todas las situaciones, no había lugar para él en ninguna prisión. Dreykov apenas reaccionó ante la repentina ejecución. En lugar de eso, se burló. Eso es todo lo que eres, Melina. Un perro entrenado para matar a la orden.
La mano de Melina se tensó en torno a su pistola, pero Tony levantó una mano. Ignóralo, dijo despreocupadamente. Solo está enfadado porque hemos acabado con su pequeña dictadura. Luego, se volvió hacia Orpan Maker. Ella suspiró, frotándose la sien. Déjame adivinar. ¿Lo siguiente que vas a hacer es matarme? Tony la estudió. A diferencia de los demás, a ella no le habían lavado el cerebro ni estaba bajo su control. ¿No te han lavado el cerebro?, observó Tony. Ella asintió. No. Nunca fui uno de los fanáticos de Dreykov. Solo una superviviente. Melina levantó su arma. Mataste a mis chicas. Orpan Maker no se inmutó. Las maté. No tenía otra opción. Tienen a mi familia. Tony captó sus mentiras al instante. No tiene familia según los registros de la habitación roja, y se lo inventó en el acto. Luego estaba el hecho de que esta versión de Orpan Maker era diferente de la lunática que Tony conocía. El nombre de esta es Anya, una versión alternativa. Ella podría ser una ventaja en el futuro. Y él tampoco tuvo la sensación de que ella estaba aquí para pelear. Déjame ir, dijo ella. He terminado con este lugar. Melina se burló. Y una mierda, apuntó su pistola. Tony la detuvo. De acuerdo. Melina se volvió hacia él, con los ojos entrecerrados. ¿Qué? Tony se encogió de hombros. No es culpa suya. Se volvió hacia Orpan Maker. Puedes irte. Liberó un par de nanocitos. Los nanocitos invisibles entraron en su torrente sanguíneo sin que ella se diera cuenta. Ahora podría seguirla y utilizarla cuando llegara el momento. Orpan Maker exhaló aliviada. Le hizo un gesto seco con la cabeza antes de escabullirse por la puerta derretida y desaparecer por los pasillos. Melina frunció el ceño. Deberíamos haberle disparado. Tal vez, admitió Tony. Pero prefiero saber a dónde van los lobos. Los labios de Dreykov se curvaron en una mueca. Yelena. Mátalos. Tony ya lo había previsto. Antes de que Dreykov pudiera terminar la frase, Tony desplegó sus nanocitos. Aunque se le estaban acabando, no tenía otra opción. Simplemente no podía permitirse otra batalla en aquella estrecha habitación sin matarlos a todos. Las máquinas microscópicas avanzaron en una nube invisible, rodeando a Yelena antes de que pudiera moverse. Su cuerpo se tensó. Respiró agitadamente, luego sus ojos se agitaron y se desplomó en el suelo. Asunto. Yelena Belova estado temporalmente neutralizado, reparación neural en curso. Tony exhaló. Bien. Un problema menos. La cara de Dreykov se torció de asombro. ¿Qué has hecho? Tony ladeó la cabeza. Ah, ya sabes. Arreglé tu pequeño experimento de lavado de cerebro. Pronto se despertará, pero sin tus gilipolleces metiéndose en su cabeza. Melina se adelantó, con la pistola en alto. Tú eres el siguiente. Dreykov dio un paso atrás, pero Tony se movió primero. Sus nanocitos volvieron a salir disparados, esta vez contra Dreykov y los demás funcionarios de la Sala Roja. En un instante, sus miembros se bloquearon y sus cuerpos se agarrotaron cuando los nanocitos les paralizaron las manos y las piernas. La expresión de rabia de Dreykov se torció mientras luchaba contra la fuerza invisible que lo mantenía inmóvil. ¿Crees que con este truco has ganado? Joder. Siento el cuerpo como una babosa. Ahora, Tony se acercó y se dejó caer despreocupadamente en una silla, exhalando mientras estiraba los brazos. Oh, no creo. Lo sé. Echó un vistazo a Sud. Sus nanocitos se estaban agotando peligrosamente y su traje seguía dañado. Estaba fuera del modo overdrive, y si estallaba otra pelea, no sería capaz de sostener otra batalla prolongada. Hay que acabar con esto. Apretó los dedos y miró a los funcionarios inmovilizados. Muy bien, saltémonos la rutina habitual de no voy a hablar y vayamos directamente al grano. ¿Dónde están los ojos de Madame Hydra? Silencio. Madame B le miraba con una frialdad inquebrantable. Vasily Karpov ya estaba muerto. Solo quedaban Dreykov, Madame B y los demás funcionarios menores, todos mirándole con desafío. Tony suspiró. Sí. Me imaginaba que serías testarudo. Giró ligeramente el casco hacia Melina. ¿Quieres hacer los honores? Aliviar un poco el estrés mientras los mantienes con vida. Se aseguró de grabarlo todo. Melina apretó con fuerza la pistola. Dio un paso adelante. La expresión de Dreykov vaciló por primera vez. Melina, crack. La culata de su arma se estrelló contra su cara. La sangre salpicó el suelo, la nariz de Dreykov se rompió y su cabeza se inclinó hacia un lado. Madame B permaneció inexpresiva. Tony observaba, dejando que Melina tomara la iniciativa.
Su traje ya funcionaba en segundo plano, y los últimos nanocitos que le quedaban se concentraban en autorrepararse. Su armadura se movía sutilmente a medida que los sistemas se recalibraban. Melina agarró a Dreykov por el cuello y lo arrastró hacia adelante hasta dejarlo a escasos centímetros de su cara. Su voz era de hielo. Durante décadas, nos convertisteis en vuestras armas. Nos robasteis. Nos usasteis. Nos convertisteis en monstruos. Dreykov escupió sangre al suelo. Y tú fuiste mi mejor creación. Melina no dudó. Apretó el cañón de su pistola contra su rótula y apretó el gatillo. ¡Zas! Gritó Dreykov. Su pierna se sacudió violentamente, pero los nanocitos lo mantuvieron inmovilizado, impidiéndole moverse o desmayarse. Tony se recostó en su silla. ¿Ves? Por eso deberías haber contestado a la pregunta. Le dolía todo el cuerpo y, como de costumbre, su cerebro ya estaba trabajando en exceso, analizando los defectos de su traje y cómo solucionarlos. TSK. Pensar que, a pesar de los nanocitos de vibranium, sufriría tantos daños. ¿Un fallo de diseño? No, es la falta de vibranium. Tengo que conseguir más vibranium. Wakanda o algún otro lugar, tierra salvaje. Ahora, hay tanto que hacer. Dreykov jadeó, con el dolor sacudiéndole el cuerpo. Miró a Tony con furia en los ojos. ¿Crees que esto cambiará algo? Espetó. ¿Crees que quemar la habitación roja cambiará algo? Siempre habrá otra. Tony suspiró. Sí, todo el discurso de cortar una cabeza. Ya lo he oído antes. Movió la muñeca y una fina hoja de plasma salió de su guantelete. Pero aquí está la cosa, tú no eres Hydra. No eres una maldita leyenda. Solo eres un traficante glorificado que se sintió demasiado cómodo en las sombras. La cara de Dreykov se torció de rabia, pero antes de que pudiera decir nada más, ¡bang! Otro disparo. Melina le había disparado en la otra rótula. Dreykov aulló de dolor y su cuerpo se convulsionó mientras luchaba contra la parálisis de los nanocitos. Tony arqueó una ceja. Maldita sea, trabajas rápido. La respiración de Melina era constante. Controlada. Pero Tony pudo ver la furia detrás de sus ojos. Déjame matarlo. No hablará de todos modos. Un poco de paciencia, querida. Tendrás tu venganza. Tony dirigió su atención a Madame B. ¿Quieres darnos una respuesta útil antes de que acabes como él? Los labios de Madame B. se curvaron en una fina sonrisa. Haz lo peor que puedas. Tony sonrió satisfecho. Esperaba que dijeras eso. Melina se acercó y apretó la caliente boca de su pistola contra la oreja de Madame B. Paul, un fin habitación roja hizo la y la habitación apestaba a sangre, sudor y el olor metálico de la carne quemada. Los gritos de los arquitectos caídos de la habitación roja reverberaban a través de las paredes de acero, su agonía llenaba el aire como una sinfonía de sufrimiento. Melina se lo estaba pasando en grande, torturándolos, al igual que ellos torturaban a innumerables personas. La otrora orgullosa figura de Dreykov apenas era reconocible. Tenía la cara hinchada y desfigurada, un ojo casi cerrado por las magulladuras. Goteaba sangre de donde antes tenía las orejas, y la espada de Melina le había dejado heridas irregulares. Ya no tenía dedos, cortados uno a uno. Le habían arrancado las uñas de los pies, dejando a la vista nervios en carne viva que palpitaban en una agonía insoportable. Tenía las piernas destrozadas, las rodillas y los tobillos habían quedado irreparables, retorcidos en ángulos antinaturales. En algún momento dejó de gritar. Su cuerpo se convulsionaba, reducido a jadeos estremecedores y gemidos estrangulados, su mente tambaleándose al borde de la locura. Tony estaba sentado cerca, observando con expresión indiferente. Sus dedos se movían sutilmente, manipulando los nanocitos del sistema de Dreykov, amplificando sus receptores del dolor más allá de los límites humanos. Cada pulso de agonía se magnificaba, se convertía en un infierno de sufrimiento que lo consumía todo. Los demás tampoco se habían librado. Madame B., la fría supervisora, había perdido ambos brazos y sus extremidades colgaban inútilmente mientras la sangre manaba de las heridas abiertas. Su expresión, antes estoica, se había resquebrajado y sus ojos estaban hundidos por el dolor y el agotamiento. Morirá en unos minutos. Luego estaban los desafortunados agentes supervivientes que entraron por error en aquella sala, estaban vigilando el hangar. Bueno, Milena les hizo un número, costillas rotas, mandíbulas destrozadas, miembros retorcidos e inutilizados. Algunos ya se habían desmayado, sus mentes incapaces de soportar el tormento. Tony respiró hondo y estiró los brazos. Tío, tengo que decir que tienes talento para esto.
Sonrió con satisfacción, mirando a Melina, que estaba arrodillada junto a Dreykov con una espada en la mano, haciéndola girar distraídamente. ¿Has pensado alguna vez en cambiar de profesión? ¿Abrir una clínica? ¿Llamarla Melina's Pain and Suffering Spa? Melina no respondió. Estaba demasiado concentrada en su trabajo. Dreykov temblaba y el ojo que le quedaba se le movía salvajemente dentro de la órbita. Movía los labios, pero no le salían palabras. Tony se inclinó hacia él, con voz despreocupada. Vamos, amigo. Has aguantado más que la mayoría, lo reconozco. Pero tú y yo sabemos que el dolor no va a parar. No hasta que me des lo que quiero. Dreykov soltó un sollozo estrangulado, con la respiración entrecortada. Para. Su voz era ronca, apenas un susurro. Tony sonrió. Oh. ¿Listo para hablar? Los labios de Dreykov temblaron. Te lo diré. Melina le agarró la mano destrozada y apretó. Dreykov soltó un horrible gemido mientras un nuevo dolor le atravesaba los nervios destrozados. Habla rápido, dijo Melina con frialdad. Dreykov jadeó, aferrándose a duras penas a la consciencia. Nosotros, recuperamos algo, una IA, de un búnker de Hydra bajo el océano Ártico. Su respiración era entrecortada. Antigua, pero de alguna manera lo suficientemente poderosa como para entrar en nuestra red moderna. Lo hemos aislado completamente del sistema de red. Los ojos de Tony se agudizaron. ¿Hydra hay? ¿Quieres decir Zola? Dreykov asintió débilmente con la cabeza ladeada. Zola hay. Eso es lo que decía. Los ojos de Madame Hydra eran la clave para acceder al búnker, tosió violentamente, la sangre salpicó el suelo. La IA está aquí, dentro de la caja fuerte, más allá de esa puerta. Señaló débilmente con el muñón donde solían estar sus dedos. Tony por fin encontró a ese cabrón. Armin Zola, el científico jefe de Hydra. Si esa IA hubiera caído en manos de Hydra, habría sido catastrófico. TSK. Un muro oculto a salvo ante mis ojos y ni siquiera pude verlo con mis escáneres mejorados. ¿Interesante?, se preguntó. Tony se levantó, rodando los hombros. Bueno, eso es todo lo que necesitaba oír. Se volvió hacia Melina. Dreykov es todo tuyo. Haz lo que quieras. Melina no dudó. Agarró a Dreykov por el cuello y lo arrastró hacia la mesa de acero. Su cuerpo destrozado apenas opuso resistencia. Gimoteaba. Tony no se molestó en mirar. Tenía cosas más importantes que hacer. Dejó escapar un silbido bajo mientras su palma presionaba la superficie lisa y fría de la pared de vibranium. Vaya, alguien ha hecho todo lo posible, murmuró. No me extraña, mis escáneres no detectaron nada. Supongo que Nat también lleva trajes de vibranium, eso explicaría por qué no pude detectarla en esa base de Hydra. Bueno, sus dedos se crisparon, enviando un pulso a través de su traje. Los nanocitos restantes avanzaron, extendiéndose por la superficie como mercurio líquido. Legión, vamos a probar esa función de replicación beta. Comienza el protocolo RN. Las máquinas microscópicas empezaron a desmantelar el vibranium a nivel molecular, descomponiéndolo y convirtiéndolo en más nanites. Su reactor de arco pulsaba, alimentándolas con energía suficiente para mantener el proceso sin quemarse. Legión respondió en su auricular. La replicación de nanocitos está al 67%. Tiempo estimado de ruptura: 2 minutos. Todo está estable. Tony se echó hacia atrás, observando cómo el metal se desintegraba lentamente. Me encanta la tecnología autorreplicante. Mientras los nanocitos funcionaban, echó un vistazo por encima de su hombro. Los gritos de Dreykov se habían vuelto guturales, crudos. Melina era eficiente, metódica y estaba disfrutando. Tony no tenía compasión. El bastardo se merecía algo peor. Un ruido sordo resonó cuando la última capa de vibranium se desmoronó. Tony dio un paso adelante y entró en la cámara oculta que había más allá. El aire estaba viciado, espeso por el polvo y el tiempo. Las luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes sobre la fría y metálica sala. Sacaron toda la sala y la colocaron aquí. Estos imbéciles tenían aquí una bomba de relojería. En el centro había un viejo terminal de ordenador, antiguo para los estándares modernos. Monitor grueso, teclado oxidado, texto verde parpadeante en una pantalla oscura. Cerca, un armazón robótico se desplomaba contra la pared. Tenía forma humanoide, las articulaciones rígidas y un revestimiento opaco por el paso del tiempo. Tony se acercó al terminal y se quitó una capa de mugre. El texto parpadeó. Zola I-64 sistema aislado, se requiere autorización. Una voz distorsionada salió de un altavoz invisible.
¿Quién es usted? La voz era distorsionada, robótica, confusa. Tony sonrió satisfecho. Supongo que nunca recibiste el memorándum de actualización de Hydra. Sus dedos volaron sobre el teclado. No necesitaba forzar la entrada, ya que Zola era viejo, su programación rígida y predecible. Cifrado obsoleto detectado. Cortafuegos débil. Reescribiendo las rutas principales ahora. Líneas de código parpadearon. Tony insertó un nuevo comando, anulando las funciones básicas de Zola. La IA tartamudeó. Error. Acceso no autorizado. Anulación detectada, sí, cállate, murmuró Tony. Sus manos se movieron con precisión, eludiendo la última capa de seguridad. Interruptor asesino activado. Borrando procesos centrales, la pantalla parpadeó en rojo. El armazón robótico se sacudió violentamente y luego se quedó inmóvil. La voz de Zola tartamudeó. Su tono, antes calculador, era ahora de pánico. ¡No! No puedes, static. Luego silencio. Tony exhaló, dando un paso atrás. Y así es como se elimina a un nazi en menos de 30 segundos. El terminal se apagó por completo. El viejo robot permaneció sin vida. Zola se había ido. Para siempre. Tony se quitó el polvo de las manos y salió de la cámara oculta, rodando los hombros mientras sus nanocitos disolvían los últimos rastros de la puerta acorazada de Dreykov. Los absorbió y su traje volvió a estar casi a pleno rendimiento. Miró a Melina, que estaba terminando su trabajo. Dreykov estaba muerto. Su cuerpo yacía retorcido y mutilado, una cáscara sin vida sobre el frío suelo de acero. Su boca seguía congelada en un grito, pero ningún sonido volvería a salir de ella. Madame B estaba desplomada contra la pared más alejada, su forma, antaño imponente, reducida a un caparazón ensangrentado y roto. Sus ojos, que siempre habían sido fríos y calculadores, ahora estaban vacíos. Melina estaba de pie junto a ellos, respirando con dificultad. La sangre manchaba sus guantes, pero su expresión era ilegible. Tony asintió con la cabeza. ¿Te encuentras mejor? Melina se limpió las manos en el traje hecho jirones, exhalando. Todavía no. Tony sonrió satisfecho. Dale un minuto. Un gemido llamó su atención. Yelena se agitaba, su cuerpo se agitaba mientras recuperaba lentamente la consciencia. Tony comprobó sus nanocitos habían terminado de purgar el condicionamiento neuroquímico de su sistema. Era libre. Yelena se incorporó, parpadeando confundida. Sus ojos verdes recorrieron la habitación, observando la carnicería. Entonces vio a Melina. ¿Qué ha pasado? Murmuró, agarrándose la cabeza. ¿Dónde estoy? Melina se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. Ahora estás a salvo, Yelena. La habitación roja ha desaparecido. Se acabó. La respiración de Yelena se entrecortó mientras procesaba las palabras. ¿Se acabó? Sacudió la cabeza, desorientada. Eso no es posible. Tony se arrodilló y se dio un golpecito en la muñeca. Una pequeña pantalla holográfica parpadeó, mostrando un escáner detallado de la infraestructura de la habitación roja. Cada instalación. Cada base. Todas marcadas como terminadas. Créelo, dijo Tony. Dreykov está muerto. Las viudas son libres. Yelena se quedó mirando el holograma, con los labios ligeramente entreabiertos. Y le temblaban las manos mientras miraba a Melina. ¿Es real? Melina le dedicó una sonrisa pequeña y genuina. Sí, hija mía. Eres libre. Durante un largo momento, Yelena no habló. De repente, soltó una carcajada, en parte de alivio, en parte de incredulidad. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. ¿Lo hemos conseguido? Tony se levantó y estiró los brazos. Bueno, yo hice la mayor parte del trabajo, pero claro, digamos nosotros. Yelena lo miró, arqueando una ceja. ¿Quién demonios eres tú? Tony sonrió satisfecho. El tipo que acaba de salvarte el culo. Antes de que Yelena pudiera responder, Tony volvió a darle un golpecito en la muñeca, abriendo una línea segura. Vamos a darle las buenas noticias a tu hermana. La alimentación holográfica cambió, marcando un enlace de comunicación directa. Al cabo de unos segundos, el rostro de Natasha apareció en la pantalla. Sus ojos se entrecerraron inmediatamente. Stark. ¿Qué ha pasado? Tony sonrió. Hola, Romanov. ¿Me has echado de menos? Natasha se cruzó de brazos. Ni lo más mínimo. Fría como siempre, murmuró Tony. De todos modos, pensé en llamar con buenas noticias. La habitación roja. Desaparecida. Dreykov. Extra crujiente. ¿Tu hermana?
Viva y bien. La expresión de Natasha vaciló. ¿Yelena? Yelena se inclinó hacia el marco. Nat. En el momento en que sus miradas se cruzaron, a Natasha se le cortó la respiración. Por primera vez, su expresión, habitualmente cautelosa, se quebró. Yelena, susurró. Yelena sonrió débilmente. Hola, hermanita. Tony dio un paso atrás, dejándole su momento. Melina observó en silencio, su propia expresión se suavizó al ver el reencuentro. Natasha respiró hondo, recuperando la compostura. ¿Estás bien? Yelena asintió. Creo que sí. Echó un vistazo a la habitación destruida. Un poco dolorida. Además, creo que Stark es un gilipollas. Tony se burló. Te llevarías muy bien con tu hermana. Natasha exhaló, sacudiendo la cabeza. No me puedo creer que se haya acabado. Así es, confirmó Melina. No más habitación roja. No más viudas bajo su control. Ahora son libres de tomar sus propias decisiones. Los ojos de Natasha se suavizaron. Gracias, Melina. Y a ti también, Stark. Tony sonrió satisfecho. Oh, ¿ahora me das las gracias? Eso es progreso. Bueno, espero que recuerdes tu promesa. Natasha le ignoró. ¿Qué pasa ahora?